Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su facilitador y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos. Estamos en el tercer bimestre. Está dirigida a los alumnos del primer año de educación secundaria. Estamos en el tema 4 que corresponde a las 8 regiones naturales, parte 2. Jóvenes. En primer lugar, haciendo un resumen de lo que habíamos explicado anteriormente, eh, cuando hablamos de las 8 regiones hay que tener en cuenta que en base al geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal, eh, tuvo una tesis muy importante que fue presentada, como les había dicho, en la tercera Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Esta reunión se realizó por el año 1941. Ahí fundamentó su tesis y que estaba básicamente teniendo en cuenta algunos factores más rescatables. Por ejemplo, miren, para que se pueda entender, ¿qué es una región natural? Eh, Cuando tomamos en cuenta una región, nos referimos a los lugares, al terreno, el espacio geográfico que tiene algo en común, como por ejemplo el clima, los suelos, el relieve, la altitud, la flora, la fauna, ¿de acuerdo? Entonces, si hay algo que es algo común en ellos, a eso le vamos a llamar una región. Ahora, para determinar esta región, en este caso se parte de factores. Vamos a ver así, ¿qué son factores? ¿Qué factores son predominantes? A ver, un factor naturales. ¿Cuáles son los factores naturales? Primero, la altitud. Pulgar Vidal se da cuenta que conforme recorre el país, conforme él avanza de la costa a la sierra, va a darse cuenta que a mayor altitud hay una variación del clima y también de la flora y la fauna. O sea, una cosa es la altitud, ¿no es cierto? El clima, la flora, la fauna es diferente, los terrenos, los relieves son diferentes. No se puede, toda la sierra es igual, ¿no? Porque hay una sierra en la que hay lluvias, pero no hay granizadas. Hacia más arriba hay granizadas. Hay sitios de sierra que hay lluvias, hay frío, pero no el frío gélido, demasiado de Cerro de Pasco, por ejemplo, a las alturas. Entonces él se da cuenta que dentro de la sierra también hay una división. Se da cuenta que la selva alta no es igual que la selva baja. Es una zona muy lluviosa y otra zona no es lluviosa. Hay una selva que es con declive, que no permite formar pantanos mayormente, y otra selva que es llana, llanuras, donde se forman las tahuampas y una serie de meandros y fangos. Entonces hay una diferencia, ¿se dan cuenta? Entonces, en base a esos factores, y además también no dejamos de lado los factores humanos, el caso del folclore, las costumbres, la toponimia, ¿no? Cómo conocen al lugar. Los nombres que los habitantes le dan es por ciertas características, de acuerdo a sus criterios, ya le dan unos nombres. Entonces, todos esos factores los va a reunir Jugar Vidal Vidal para, de acuerdo a eso, elaborar su tesis de las 8 regiones naturales. Entonces, vamos a analizar así una parte, pero tengan en cuenta, jóvenes, ¿ah? Que todo su trabajo, su tesis, está basada fundamentalmente en el factor de altitud, es decir, con respecto al nivel del mar. Él toma en cuenta eso lo primero. Cada lugar que está con su altímetro, a cuántos metros sobre el nivel de mar estamos, entonces estas son las características. Ese es el criterio fundamental de Pulgar Vidal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, explicado esta parte, vemos ahora como un resumen. Eh, lo que él denomina, la primera que ustedes ven en la gráfica acá, observemos en la gráfica, dice acá por ejemplo, de 0 a 500 metros es la región costa o chala. La altitud entonces de 0 hasta los 500 metros. Ahora, cuando hablamos de una toponimia, o sea, ¿qué significa en el sector popular, de acuerdo al lenguaje de los pobladores, qué significa en este caso la región chala? ¿Qué significa chala? Chala significa maíz.
significa montón, algo tupido, algo acolchado, ¿se dan cuenta? También por los términos chalanes, chalacos. Esos son la toponimia, los términos con cuales se reconoce a lo que es chala, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué relieves predominan? ¿No? El relieve mayormente es plano, ondulados como en Ica, como las dunas, ¿no? Hay pampas, hay tabladas como Lurín, los el territorio mayormente es árido, desértico, como en Sechura. O sea, ese es el relieve. Un clima que varía. En el norte, por ejemplo, es semitropical y en el sur y centro es subtropical en cuanto al clima. En cuanto a la flora, ¿qué predomina? En el norte, por ejemplo, los algarrobos, la caña brava, el carrizo. En el sur, el olivo, la vid. En Tumbe, los manglares, por ejemplo. O en la Libertad, la caña de azúcar, ¿no? Esa es en la flora. En fauna, ¿qué tenemos? En esta región Costa-Chala tenemos las aves guaneras, el guanay, el pelícano, los piqueros, tenemos una variedad de peces, ¿no? Los crustáceos, que es lo que predomina en lo que es fauna. ¿Qué lugares están en la región Costa-Chala que son conocidos? Aparte de Lima, capital, tenemos el Callao, provincia constitucional, tenemos Ica, por ejemplo, la ciudad de Pisco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Sullana, Tumbes, ¿no? Son ciudades que pertenecen a la región Costa o Chala. Bien, si seguimos, según la gráfica, llegamos a la región Yunga. La región Yunga la consideran de los 500 a 2300 metros sobre el nivel del mar. En toponimia, ¿qué significa? Valle cálido. Eso es lo que significa valle cálido. Su relieve ya es montañoso, un poco escarpado, rocoso, hay valles estrechos, quebradas, conforme vamos subiendo, así como vamos por Chosica, por ejemplo, conforme avanzamos, las cordilleras se van juntando, como se puede decir así, por en medio va el río, hay quebradas, son quebradas. Cuando hablamos de escarpado, no, rocoso, es porque cuando hay lluvias, las lluvias en las montañas arrastran toda la tierra, se llevan la tierra y ¿qué van a dejar? Solamente las rocas, porque la tierra, las lluvias la van bajando a los ríos y entonces dejan peladas, como dicen algunos, las rocas vivas, vivientes. Por eso que dice que es rocoso, escarpado. El clima, tenemos aquí dos factores. Hay una yunga marítima, que es la que da para el lado occidente, la yunga marítima que da para el mar, se puede decir así, yunga marítima, y la yunga, eh, en este caso, fluvial. La yunga fluvial es la que está pasando la cordillera, pero y bajamos de inmediato. A la otra, bajando, también está a la misma altitud. A eso le llamamos yunga fluvial porque más da a los ríos que para el mar. Entonces nosotros decimos, en la yunga marítima es un poco cálido, moderado, pero en la yunga fluvial es menos caluroso en este caso. Ahora tenemos la flora. En la yunga la flora tienen la tara, por ejemplo, en flora hay la tara, el molle, el guarango, el palto, el boliche, la sábila, lúcumo. Esos son los en flora. En fauna, ¿qué predomina acá? Las tortolitas, el picaflor, las culebras, eh, en las montañas, ¿no? Por los cerros, las culebras, las víboras, las lagartijas, en las zonas desérticas. Hay animales como los zorros, el chaucato, por ejemplo. Eso es lo que predomina en fauna. ¿Qué lugares son conocidos de la yunga? Tienen, por ejemplo, Chosica, tienen Tacna, en la yunga marítima, ¿no? En la fluvial tienen Huánuco, Chachapoyas, por ejemplo, en la yunga fluvial. Luego acá, según la gráfica, tenemos la tercera región, que es la región Quechua. Ustedes ven la región Quechua entre los 2300 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Toponimia, ¿qué significa Quechua? Que significa clima templado. Eso es lo que significa clima templado. ¿Cómo se relieve? Mayormente ahí en la región Quechua son valles interandinos, un poco más amplios en las mesetas interandinas, valles
El clima aquí es templado, hay variado, son lluvias periódicas, se refiere que mayormente en los meses de verano hay más lluvias, diciembre, enero, febrero. Se dice clima seco, ¿por qué? Porque hay menos cantidad de oxígeno, por lo tanto la atmósfera es más transparente. Si hay menos oxígeno, en este caso hay menos humedad, por eso se dice que es seco, ¿de acuerdo? Flora, como es la flora, tienen el chacón, el frijol, la muña, por ejemplo el maíz, el calabazo, el tomate, la papaya, la tuna, mayormente es la flora de esa región quechua. En fauna, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué predomina? El venado, los zorros. Aquí ya tenemos, por ejemplo, las llamas, la alpaca, en este caso, también hay los halcones, las vizcachas, en esta zona, en fauna. Y cuando hablamos de lugares, son casi todas las capitales que tenemos muy conocidas en el sector andino, como Cusco, Huancayo, Jauja, Cajamarca, Huaraz, Ayacucho, Arequipa, el mismo Tarma, por ejemplo. Esas son ciudades que representan la región quechua. Luego tenemos acá, subimos acá de la región Suni. La región Suni es de los 3.500 a 4.100. Más o menos 4.100, 4.000 metros es la región Suni. ¿Qué significa Suni? En toponimia significa ancho, significa amplio. Eso es lo que significa. El relieve, aquí sí el relieve es empinado, escarpado. Ya ahí tenemos ya pues un poco más alto que la quechua, son cumbres, la falda de las cordilleras. Esa es la característica del relieve. En cuanto al clima, aquí en la región Sunis es un clima ya frío, templado frío, eh, también es seco, aquí es seco pero helado ya es un clima seco, helado en este caso. Y en flora, ¿qué predomina en la flora? Tenemos el sauco, la cantuta, o sea que la cantuta es muy importante, es la flor clásica en el Perú, tiene la quinoa, ahí tenemos la oca, por ejemplo, la cañigua, así como la papa, el oyuco, ¿no? En esa zona en flora. En cuanto a la fauna, en la fauna ahí se tiene pues la alpaca también, fauna, ¿no? La alpaca, la llama, que también llama macho, llega hasta las alturas, zorro, eh, ahí encontramos águilas, pumas, la taruca en esos sectores. ¿Qué lugares nos representa Suni? Tenemos la ciudad de Puno, por acá, por ejemplo, La Oroya, Juliaca, en Puno, Ilave, la ciudad de Ilave. Tenemos, bajando Castro Virreina, tenemos Huancavelica, por ejemplo, Huancavelica. Son lugares que representan la región Suni. Luego, en la gráfica ven ustedes, seguimos a la región Puna o Jalca. La región Puna, en este caso, o Jalca, está entre los 4.100 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí sí, ¿qué significa Puna o Jalca? Significa soroche, el llamado soroche o el mal de altura, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de Jalca, soroche, mal de altura. ¿Cómo es el relieve? También es escarpado, ya ondulado en este caso, con muchos declives. No hay ya en esta zona planicies, mayormente son declives, contrafuertes andinos. El clima ya es frío, con precipitaciones, nieve, granizo. Aquí sí ya hay frío, frío, hay precipitaciones, ahí viene la nieve, granizo, que hay en Pasco, por ejemplo, ¿no? En la flora, ¿qué flora predomina? El lichu, ahí tenemos la totora, aquí se encuentra la llamada Puya Raimondi, también hay cebada en esta zona, la cebada. En fauna, todavía también en fauna, ahí todavía existen las llamas, hay llama, alpaca, también vacunos, la vicuña, ya es una zona donde se ve mucho el cóndor. Y en las ciudades que son Puna o Jalca, tiene Cerro de Pasco, las alturas del Cerro de Pasco, en Junín, parte de Junín también, a las alturas de Junín, ahí tenemos en ciudades. Luego tenemos la llamada Janca o Cordillera, la que ustedes ven acá al final, ya la última, arriba,
Janca, región Janca o cordillera, que está de los 4.800 a más. Se toma como referencia el Huascarán, por ejemplo, que está a 6.768 metros de altitud, el Huascarán. Ahora, ¿qué significa en este caso eh, Janca o cordillera? Significa blanco, así le dicen blanco, que es nombre mayormente por la nieve, ¿no? Blanco. Relieve, aquí son puros nevados, hay también volcanes glaciares, los glaciares, volcanes, zonas volcánicas. El clima acá se puede decir que es muy, muy frío. Acá hay nieve, es muy gélido, se dice. Hielo, porque hay hielo, se congela las aguas, hay que estar rompiendo el hielo para lavarse, para conseguir el agua en esas zonas. Eh, en cuanto a la flora, tenemos, por ejemplo, los líquenes, la yareta, los musgos, mayormente hierba de monte, ¿no? Que así le llaman. En fauna está el cóndor, está la vicuña también, ahí llega la vicuña, la vizcacha, la chinchilla, por ejemplo, todavía se conserva en esos lugares. Ahora, ¿qué lugares hay ahí? ¿Qué ciudades? No hay ciudades que estén a esa altura, porque una de las ciudades de mayor altitud en el Perú es Cerro de Pasco, pero Cerro de Pasco está dentro de la que es Jalca o Puna. Pero en Janca, cordillera, no hay ciudades. Pero sí hay poblados como La Rinconada, por ejemplo, centros mineros en las alturas, donde por cuestiones de trabajo y no estar bajando se han colocado cerca al sector minero. Tenemos La Rinconada y ahí están, pero no es pues una zona urbana, no es una zona que muy transitada. Mayormente están los que trabajan en las minas, ¿no? Con su familia en esa zona de ahí. Y también hay algunos lugares donde van excursiones y que por temporadas, ¿no? Se van a ubicar en algunas zonas, pero con la finalidad de hacer estudios de la altitud, o sea, esa zona en las montañas y cosas por el estilo. Ahora, y vamos bajando, como ustedes ven ahí, si bajamos ya la cadena occidental, llegamos a los valles interandinos, entramos a la llamada selva alta. Pasando la cadena central, ya encontramos la parte de la llamada selva alta. Y también en unos lugares ya se puede decir el sector de la cadena oriental, bajas, cordillera bajas, ahí ya tenemos la llamada selva alta o rupa rupa. Entonces, selva alta o rupa rupa está entre los, algunos dicen 2000, 1000 metros, hasta los 400 metros de altitud. Estamos bajando ahí, hasta los 400 metros. ¿Qué significa rupa rupa? Rupa rupa significa ardiente, ¿de acuerdo? Ardiente. Eh, Mayormente, ¿qué predomina en el relieve? Ahí hay muchos pongos, hay cataratas, cavernas. Digo pongos porque son los que realiza el río erosiona las cordilleras, ¿no? Para pasar, atravesar la cordillera, formar los llamados pongos, en este caso, que están ahí. Hay cataratas, desviación de caída de aguas, se forman cuevas, cavernas que hacen los ríos, en este caso. El clima aquí sí es un clima tropical, bastante lluvioso, cálido, pero ya es también húmedo, ¿eh? Ya viene la humedad, y la humedad es por la altitud, porque ustedes saben que la humedad es con respecto al nivel del mar. Dentro de los elementos que componen la atmósfera, el oxígeno es el más pesado, entonces se va a bajas altitudes. Por eso cuando uno sube las montañas en altura hay menor cantidad de oxígeno. Y eso es lo que nos produce los estragos, el mal de altura, por la disminución de oxígeno. Cuando ya pasamos de la costa, hemos pasado las cordilleras y bajamos a la selva, nuevamente tenemos la humedad. La diferencia es que ahí hay fuerte calor. La intensidad es fuerte en este caso. Esa es un poco la diferencia. Bien, entonces, ahora decíamos, por ejemplo, en la rupa rupa, en la flora, ¿no? Tenemos la quina, la canela, el barbasco, el ojé, por ejemplo, ahí no en la flora. Fauna, en la fauna, muy conocido, pues el gallito de las rocas, los lagartos, llamado torongo, los ajinos, el caimán, las tortugas, las achavacas, el tapir, es lo que hay ahí en cuanto a la fauna.
¿Y qué lugares representan? Ahí tenemos pues Tingo María, tenemos Moyobamba, como lugares ya conocidos desde lo que es la Rupa Rupa o Selva Alta. Y luego, por último, ya bajando, dice ahí Selva Baja o también llamada Omagua. Está entre los 400 a 83 metros de altitud. Ya la parte baja, ¿qué significa Omagua? Omagua significa peces de agua dulce, peces de agua dulce. ¿Cómo se relieve? Por la forma llana, los ríos se rebalsan por las fuertes lluvias, se salen las aguas de los ríos y forman tahuampa, forman meandros. Los meandros son cuando los ríos se desbordan. Los ríos dan, por ser muy plano el terreno, se dan curvas, forman curvas, se desbordan las aguas, forman los llamados meandros. Y si esas aguas se van a empozar, van a llegar a declives, a hundimientos que hay, se forman las lagunas. Esas lagunas le llaman cochas, ¿de acuerdo? Las cochas. Entonces, ese es se puede decir, el relieve. Está formado por meandros, tahuampas, cochas en este caso. Eh, en cuanto al clima, es un clima tropical caluroso, pero también es húmedo, como digo, por el nivel del mar, húmedo, pero es caluroso. En cuanto a la flora, mayormente se encuentran ahí fuertes árboles, como por ejemplo el caoba, el cedro, el tornillo, el lúpulo. Ese es lo que es el caucho, que se encuentra el jeve, por ejemplo, encontramos en esa zona. En fauna, ahí está pues las clásicas que ustedes escuchan, ¿no? La anaconda, tenemos por ejemplo el maquizampa, la nutria, la iguana, la charapa, esa tortuga chiquita, las charapitas. Y en peces tenemos pues el paiche, el bocachico, la doncella, ¿no? Son peces de río, de los ríos amazónicos, que son muy agradables. ¿Y qué lugares representan en este caso la selva baja, o llamada Omagua? Sería Iquitos, Pucallpa, por ejemplo, Puerto Maldonado, son los lugares que representan esa zona. ¿De acuerdo? Bien, este sería un resumen, jóvenes, para ustedes, más o menos así, siempre de cada región, tratar un poco de memorizar, aparte de la latitud, la toponimia, el relieve, su clima, flora, fauna y los lugares, que es lo central para ustedes. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad con ustedes.